Muy buenas noches, estimada estudiante, estimados estudiantes. Bienvenido, bienvenidos a nuestra clase sincrónica, 2. Hoy estaremos viendo la currícula, que es muy importante en este proceso de transformación que tienen los programas y objetivos a nivel nacional. Cada uno de nosotros, dentro de esta parte de la currícula, que vamos observando de una manera importante. Bienvenida. Gracias. Justamente estoy iniciando. Vamos a ver el día de hoy, dentro de esta parte de la currícula o el marco curricular que tiene nuestro sistema educativo o un plan de estudios 2022. En uno de los primeros puntos que tiene el marco curricular, habla de la situación de las edades, de la educación básica, qué características debemos de cambiar o qué características ya cambiaron. Hablamos también del currículum como construcción social, la importancia de los padres de familia que se van integrando a esta parte de la transformación y formación de los educandos. Elementos que nos van a llevar, elementos centrales de la política curricular, y observamos también el cambio de estructura curricular en un plan de estudios. Todo esto haciendo referencia a un nuevo acceso de cobertura y operación del currículum escolar. En esta parte de la currícula, la educación inicial atiende a niñas y a niños desde, pues hoy en día podemos hablar desde los 45 días de vida hasta los 3 años. No sé si dentro de espacios se ha implementado ahora desde la parte maternal, en donde las estancias infantiles pues reciben a los pequeños desde los 45 días hasta un nivel de preescolar. Todos estos datos de una encuesta que se realizó en el 2015 y que indica que hay un 62,7 de la población rural y un 63,9 de la urbana. Parte de todo ello, nosotros nos vamos a ir moviendo dentro de una educación para una ciudadanía democrática. ¿Qué es esto? Que la nueva escuela mexicana entiende la educación para la democracia como una formación de capacidades de los niños y adolescentes que empiezan a ejercer esta parte de una práctica social, pero también compuesta por cierto respeto que tenemos a una autodeterminación de influencias, de decisiones, de la atmósfera que nos rodea, de vida, de los ejercicios, de los derechos civiles, políticos y sociales que cada uno de ellos empieza a tener. También vemos la participación activa en la construcción de nuevos espacios públicos. Todo ello nos lleva a tener un plan de estudios del 2022 dentro de los programas como eje central el proceso educativo. También nos damos cuenta que hay un espacio donde debe de existir la producción dentro del espacio áulico. Elementos que ya relacionan aquí a la parte pedagógica, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo nada más es leer, escribir y repetir, sino empezamos a ver este proceso de enseñanza donde ya hay una cobertura a la comunidad y a los espacios centrales de los centros educativos que implica empezar a resolver problemas de un hecho educativo que se centra desde un espacio en donde nosotros estamos laborando. Podemos mencionar que el perfil de egreso de los estudiantes al concluir la educación básica. Voy a mencionar, hay, no sé, recuerdo, pero hay 10 puntos en específico y voy a rescatar 3, 4
en donde hablamos de este perfil de egreso de los niños de educación básica para poder, de un plan de estudio 2022 para poder integrarse a un nivel secundaria. ¿Cuáles serían esos 10 puntos que nosotros podemos rescatar? Primero, porque puedan ellos tener un reconocimiento a los ciudadanos que puedan ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su propia identidad personal o colectiva y asimismo vivir con bienestar y un buen trato. Recordamos y rescatamos las libertades y responsabilidades que cada uno de ellos lleva. Asimismo, el proceso que tienen en un espacio de comunidad. Cuando hablamos de que vivan y que reconozcan y que se valoren, hablamos también de una diversidad étnica. Esto empieza a funcionar desde Andrés Manuel López Obrador. Ha estado, pero otra vez se retoma con una mayor fuerza y empezar a dignificar esa diversidad cultural lingüística, la parte sexual, la parte política y la parte social y de género que tiene y transcurre en un país donde, pues como ciudadanos mexicanos, tenemos esa apertura. Otro factor dentro de la escuela mexicana es el reconocer que las mujeres y los hombres son personas que gozan de los mismos derechos. También aquí empezamos a rescatar esto. Son sujetos que tienen una capacidad de acción, una capacidad de autonomía, una capacidad de poder tener una decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y libre de discriminación. Entonces, esto ya nosotros empezamos a trabajarlos desde un nivel básico para que cuando hagan el cambio de este nivel al nivel secundaria, empiezan ellos a poder defender y a reconocer y a valorar y a desarrollar y hasta cierto punto percibir hasta dónde podemos llegar como sujetos autónomos libres en un proceso formativo. ¿Va? Entonces, estos factores nos llevan a que los estudiantes tengan una interacción en procesos de diálogo con mucho respeto y aprecio a las diferentes diversidades y capacidades que nos presenta nuestro contexto. Hablamos de tener esas capacidades de poder trabajar con la inclusión, de trabajar con las diferentes etnias y que todas merecen el mismo respeto. ¿No? Entonces, todo esto se va a ir desarrollando desde un componente muy importante, desde el sujeto, el proceso y los elementos que me lleva a poder trabajar con un plan de estudios 2022. ¿Cuáles serían los sujetos? Los sujetos recordamos que son nuestros estudiantes, los docentes y la comunidad educativa participativa, ¿va? Tenemos aquí ya esta comunidad participativa que son los padres de familia. En el proceso tenemos la formulación de planteamientos básicos como desde un inicio hacer un diagnóstico, tener nuestras programaciones a mano, tener un control y una retroalimentación desde el primer día de trabajo. ¿Cuáles serían mis elementos a lograr a lograr y en todo un ciclo escolar? Tener mis objetivos muy claros, tener capacidad, eh, tiempo y una forma metodológica de trabajar hasta poder llegar a una evaluación. En este proceso o en la metodología, recordamos que tenemos un programa, un plan que podemos alcanzarlo en un 80, un 90%. A veces no concluimos, porque cuando concluimos, a veces solo lo realizamos para que vean que terminé todo mi programa a realizar. A lo mejor conviene más un 70, un 80%, pero fueron temas bien explicados, hubo retroalimentación, hubieron actividades extracurriculares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, todo esto nos va a llevar a tener estos componentes claros y precisos para un proceso de formación. Hablamos de ejes articuladores del currículo de la educación básica desde el plan de estudios 2022, ¿va? Tiene 7 ejes y de los 7
nosotros iniciamos dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje en ese nuevo programa 2022, iniciamos con la inclusión. Y la inclusión es un eje que me va a ir fundamentando y voy a ir trabajando más allá de la idea que yo tenga de lo que es la inclusión, sino que incorporamos a los grupos sociales, a la escuela, y a lo cual es muy importante, pero a veces no alcanzamos la parte suficiente. Sin embargo, pensar en la inclusión desde una perspectiva de que implica a los niños y a las niñas y niños, adolescentes, a trabajar en un espacio educativo donde sean conscientes de la clase de género, de la lengua materna. Vamos al rescate de la lengua materna. Tenemos la cultura y la capacidad o la condición migratoria, porque sabemos que hay desplazamientos de nuestros espacios rurales. Entonces, desde ahí tengo que hablar de inclusión. La inclusión acá no se está refiriendo al 100% en las capacidades diferentes, sino en lo que pasa en mi entorno para que yo pueda incluir a mis niños. Empezamos a trabajar con un pensamiento crítico. El pensamiento crítico me va a llevar a poder desarrollar actividades donde hay una recuperación de una gran diversidad que nosotros tenemos alrededor y el recoger una información para poder trabajar con la democracia y la justicia social. Empezarle a a mencionar a nuestros estudiantes que el pensamiento crítico viene de lo más profundo, de lo que ellos empiezan a conocer, de lo que está pasando en su contexto social. La justicia o la injusticia, ¿sí? La obligación o el deber, o hablamos de los valores democráticos, que la democracia es por mayoría y realizamos actividades dentro o fuera de nuestra aula. También hablamos de la parte de la interculturalidad crítica que ejerce sobre todo la parte dinámica. Hablamos de la producción también de imaginación, de creencias, de comprensión y también de la interpretación y acción que tienen las personas para poder llegar a trabajar con su parte interior, que ellos trabajen y que todo lo que podamos expresar que viene de adentro hacia afuera tenga un sentido común, tenga un tipo de razonamiento concreto, que sean específicos, que sean claros y que el ser humano empieza a ver dentro de ese aspecto que hay mucho que nos ofrece nuestra cultura, pero que por cambios y todo hemos dejado de trabajarlo, y por ello mencionaba hace un momento que vamos al rescate de la lengua materna, ¿va? Entonces esto es muy importante. Hubo un punto en un proceso de transformación educativa donde empezamos a hablar, a castellanizar la lengua que se utiliza para los mestizos, que es el español, y dejar a un lado la lengua materna. Hablamos de igualdad de género, hablamos de una vida saludable, que hace un momento en una de las sesiones hablábamos de la nutrición, hablamos de que debemos rescatar y apropiarnos de las culturas a través de la lectoescritura, ¿sí? Es muy importante que cuando mamá, papá, que entra al apoyo de los docentes, pues si les leemos un cuento, que también pueda leerse en lengua materna para que tenga una mejor comprensión lectora, ¿va? Entonces, todo eso nos va a ir ayudando a poder llegar a lo que son las expresiones de las artes. ¿Y qué pasa con estas expresiones de las artes? Empezar a observar en nuestros estudiantes qué es lo que les gusta hacer y las experiencias artísticas, estéticas, qué es lo que más le llama la atención a mi alumno realizar. Puede ser un dibujo, puede ser música, puede ser cuento, puede ser poesía, cualquiera de las herramientas que que se nos presente o las únicas que tengamos. Podemos hablar un poquito también de que cuando ellos ejercen o te dicen que quieren trabajar con pintura, que quieren trabajar con la danza, también es importante pues hacerlo y no nada más decir vamos a tener danza y al final no hacemos nada.
Es como cuando los niños esperan la parte de educación física y resulta que ahí les dejan las pelotitas y el maestro se va ahí a tomar su cafecito o a hacer otras cosas y ya nada más les deja la pelota. Ojo con eso. Cuando hablamos de educación física es desarrollar habilidades motoras, con acompañamiento del maestro que está. Lo mismo pasaría aquí. Si quiero trabajar con pintura, con música, con poesía, tengo que tener el tiempo necesario, dedicarles para que ellos puedan desarrollar todas esas habilidades. Si hablamos de un aprendizaje significativo, hablamos de la parte importante desde las fases de aprendizaje que van a tener ellos en un proceso educativo a lo largo de la educación básica, secundaria, preparatoria, licenciatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al rescate de todo eso. Hablamos de las fases de aprendizaje que me dice, debo de centrar la educación en los procesos formativos y en concordancia con el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Todo tiene que ir de acuerdo a lo que voy enseñando, a las actividades que voy dejando. Podemos ofrecer a los estudiantes tener una mayor posibilidad para poder ellos irse consolidando, que vayan aplicando, que se vayan integrando y hasta cierto punto modificar y profundizar sus accesos de conocimiento o los saberes que nos da el conocimiento. Ahora, vamos de la parte docente. Si nosotros priorizamos una planeación solo por obligación, también ahí los docentes tenemos este retroceso. Vamos planeando y yo creo que sabemos que las planeaciones son semanales, quincenales, porque a veces nos atrasamos porque y no llevé a cabo todas mis actividades. Lo que sí tenemos es que debemos de promover también esta parte de la planeación o planteamientos, pero también el sentido común de los estudiantes al poder nosotros integrarlos también en actividades extracurriculares. ¿Alguna duda, Irene? No, es que estoy tomando nota. Bueno, Bueno, perfecto. bueno, Dime. Bueno, no te preocupes, yo sí te escucho. Bueno. ¿Qué son los componentes formativos? Sabemos que son componentes formativos que pueden referirse a toda esta parte de las esencias, la configuración del individuo, un sistema educativo, una experiencia que sí está buscando transformar. Elementos que nosotros vemos que funciona como son los principios, la parte conceptual dentro de un proceso formativo, el área de saber, a los hechos, datos, fenómenos, etcétera. La parte actitudinal, pues nos lleva a los valores, a las normas, la parte de actitudes. Los procedimientos que lleva a las destrezas, a las estrategias, a las técnicas y a las funciones y a la interacción que nos lleva. Toda esta ujú, parte, eh, se fue mi internet. sí, ya vi, pero bueno, ya estás de Ujú, vuelta. No te llevó ni un sí, minuto sí, regresar. Muy bien, Irene. sí, Mencionaba las características que tenemos o los métodos que nosotros podemos utilizar en la parte docente que debemos de planear, plantear y responder a todo lo que hemos planeado, eh, pues dentro de una planeación uno por uno, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos previos que posee el alumno? ¿Qué valora más? ¿Cuál es la parte de importancia que le da a la experiencia o a la parte empírica, etcétera, etcétera? Y todo eso acompañado también de un proceso del docente y las funciones que cada uno de nosotros da a lo largo de, de la formación y transformación que tenemos dentro del espacio áulico. Y las funciones del docente, pues no nada más es facilitar el aprendizaje, sino la ayuda directa e indirecta que le damos a nuestros estudiantes con una finalidad nada más,
que tengan instrucción, que construyan y que promocionen ese conocimiento que van. ¿Cómo lo promocionan? Participando, haciendo proyectos, exposiciones, etcétera, entregando un trabajo bien hecho, características que cada uno de nosotros pues vamos rescatando. La convivencia también juega un papel muy importante porque está dentro de un grupo docente de áulico, un acompañamiento, recibir indicaciones de la mejor forma, sin faltarnos el respeto, interactuando entre nosotros, etcétera, etcétera. Agentes de que nosotros buscamos en una formación, pues es también gestionar que el docente busque un líder dentro del grupo, porque el líder no nada más dice que van a hacer los demás, sino invita y construye y lo siguen, porque es un buen líder, es un estudiante que se vuelve líder y que se coordina excelentemente bien con el resto de sus compañeros. Y eso, usted ya tiene experiencia en eso. Entonces, vamos viendo, usted liderea siempre por ahí. Vamos viendo que esa parte también el docente tiene que delegar ciertas responsabilidades, ¿sí? A veces, cuando somos muchos, pues te paso la información y así como tal, usted también permite llegar a su grupo toda esa gama de información. Y para ir cerrando, Irene, pues las fuentes de un currículum son muy importantes dentro de un aspecto que es la fuente psicológica, la fuente sociocultural, la fuente epistemológica y la fuente pedagógica, ¿va? Entonces, al tener nosotros estas fuentes del currículum, empezamos a trabajar porque vamos relacionando la parte cognitiva con la parte social, con la parte pedagógica y así vamos entrelazando cada pensamiento y cada idea que tiene cada teórico o cada espacio. Por ejemplo, si mencionaba hace un momento a Vygotsky, podemos hablar aquí de Skinner. En la parte filosófica pues, están los grandes pensadores griegos. En la parte pedagógica tenemos ahí a Rousseau, María Montessori, etcétera, etcétera. Entonces vamos entrelazando, rescatando dentro de un currículum lo más importante que ellos nos dan para poder transmitir y ustedes aprender de una manera que nos lleva a crecer y alcanzar el conocimiento cognitivo. Por eso mencionaba el currículum psicológico, ¿no? Ese crecimiento eh, cognitivo que es amplio, el pedagógico, el filosófico. Entonces, a partir de aquí, nosotros partimos de esta currícula para poder, bueno, ya está dentro de un programa, pero cada uno de nosotros como docentes que estamos frente al grupo empieza a desempeñarse en su área específica, ¿va? Cualquier duda, me dices, cualquier aportación, te escucho. ¿No, maestro? Perfecto. Damos por terminada nuestra sesión. Irene, nos vemos ya la siguiente semana, para poder iniciar un nuevo cuatrimestre. Y pues me da mucho gusto verte. Cualquier cosa, seguimos a las Gracias. órdenes, ¿va? Sí, Muchísimas maestro. gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Igual, Hasta maestra. luego. Hasta luego, maestro.